Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y volvemos aquí, un programa más. Espero que hayáis visto todo, o si no lo habéis visto o no lo habéis escuchado, que lo hagáis lo antes posible, el programa de colaboración que hicimos con nuestros amigos de Cruzando el Charco, que la verdad que hicimos un programa, yo creo que bastante divertido, bastante ameno, nos lo pasamos muy bien. Ahora también Dani y Antonio, que aprovecho ya también para decirle hola. Imagino que vosotros también sentisteis lo mismo que yo, que pasamos un rato bastante ameno, bastante agradable, y que esta entrevista que nos hicieron sea la primera de las colaboraciones que tengamos con ellos, porque creo que puede salir una bonita relación y que tengamos varios programas que podamos compartir nuestros conocimientos con los suyos, ¿no? Hombre, yo qué sé. Tú verás. Escúchame, la verdad que estuvo guapo el programa con esta gente. Al final estábamos ahí, todos los andaluces ahí contra el pobre Martín, que al final es gallego, es la Andalucía del Norte, no pasa nada. Por aquí entran cosas marrones, por allí vienen cosas blancas, no hay que preocuparse. El caso que estuvo muy chulo y puede salir, yo qué sé, de aquí le declaramos, que está faltado decirlo, pero vamos, que le declaramos nuestro amor eterno a esa gente, hombre, y ya está. Ahora que estamos tan cerquita, ¿no? Que acaba de pasar el día de San Valentín. Claro, claro. No, la escuché el programa porque la verdad que estuvo chulo. Son 5 personas hablando batallitas de abuelo, ¿sabes? Todo el rato. O sea, que eso siempre está bien de escuchar. Y está gracioso y también hablamos de historia, ¿vale? Hablamos de cosas. Está bien. Bueno, yo fue encantado. Ya se lo dije a ellos y lo digo aquí también, que fue una actividad necesaria hablar sobre esos temas siendo historiadores. Y salió muy bien. Es Cruzando el Charco Podcast. Lo tenéis en iVoox, lo podéis buscar en su cuenta de Instagram y acceder desde ahí, o en Twitter y acceder desde ahí, lo que os sea más cómodo. Pero bueno, ya recomiendo que se escuche porque, no sé, aunque fuese una charla distendida, al final también se sacan temas interesantes más allá de las batallitas, como dice Antonio. Así que bueno, ya supongo que participaremos de nuevo con ellos, ya con otro tema a lo mejor ya más preparado, pero bueno, que yo me alegro mucho de haber hablado de todo eso con ellos. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que decís y creo que podemos seguir y que debemos seguir colaborando. Dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy y lo vamos a hacer recordando, bueno, una fecha que aquí en Andalucía es importante, la del 28 de febrero, que, pues bueno, según qué día salga el programa que estamos grabando, imagino que en torno a esta fecha, 28 de febrero, la traemos para recordar que es el día, es el día oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y lo es porque se conmemora el referéndum que se celebró en las 8 comunidades, en las 8 provincias andaluzas, perdón, para incluir todo este proceso de referéndum, de todo este proceso, perdón, de autonomía en la vía del artículo 151 de la Constitución española, que Andalucía le correspondía, según el gobierno así lo había determinado, el artículo 143. Explico. Estos dos artículos, el 143 y el 151, mostraban dos vías para la autonomía de las regiones. El artículo 143 era el mayoritario, en el que la mayoría de las futuras comunidades autónomas iban a suscribirse, y el 151 estaba reservado para las conocidas como nacionalidades históricas, ¿no? Que para el Estado eran País Vasco, Cataluña y Galicia, que, como sabemos, habían alcanzado el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. Andalucía quería también formar parte de esa vía rápida de artículo 151, que no solo permitía alcanzar la autonomía de una manera más rápida que el artículo 143, sino que también otorgaba una mayor, no me sale la palabra, Prestaciones, ¿no? sí, no me sale la... Condiciones. Sí, bueno, que tiene más... Ahora mismo me quedo un poco en blanco porque quiero decir una palabra,
y no pero te sale. cuando son compartidas, que son del Estado o son de la Ah, comunidad. competencia, ¿no? Competencia, gracias, Antonio, por favor, gracias. Nada, amigo, para eso estamos. El artículo 151 otorgaba mayores competencias a las comunidades y por eso la Junta Preautonómica Andaluza quería pues, formar parte de que el proceso de autonomía pues, se canalizara a través del artículo 151. El 28 de febrero de 1980 se realizó este referéndum. Se necesitaba en las 8 provincias andaluzas que saliera mayoría absoluta. Eso ocurrió en todas las provincias, salvo en Almería, que salió mayoría simple, porque hubo un alto porcentaje de abstención. Sin embargo, finalmente, pese a eso, al final salió adelante de manera positiva el referéndum y se pudo canalizar este proceso de autonomía por el artículo 151. Finalmente, el 30 de diciembre de 1981, casi 2 años después, pues se oficializó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿no? Y desde entonces, pues, se formó la propia comunidad. Quería traer esto por si alguien no conocía exactamente por qué el 28 de febrero es el Día de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y también quiero traer otra efeméride, concretamente del día en el que estamos grabando hoy, 17 de febrero, en este caso del año 1997, que fue el día en el que se produjo la primera emisión del mítico programa Saber y Ganar, con Jordi Hurtado, probablemente más viejo que hoy. Hostia, No sabía, no. escúchame. O sea que en 1997 se cumplen ya 26 años. 26 años. Tío, hablan mucho de ese que programa de y antena. si va viejo yo al final que se va a ganar, me cago en la leche, tío. Ya ves, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y yo también, y Rafa y yo también. Yo Rafa tenía, por poco. no llegaba a 2 meses cuando empezó Saber y Ganar. Y ya hubieras ganado el concurso. Bueno, si me llegan a preguntar competencia no me sale la palabra. Pues mira que competencia es una palabra que te la tienes que saber por nariz y más tú, ¿eh? Mira que la utilizaremos en la oposición en estos temas, pero estas veces que dicen, madre mía, tío, tengo que decirla y es que tampoco hay una palabra que diga me satisface lo que quiero decir, ¿no? Es competencia. Y no me salió. El bachecillo. El bachecillo. Así que nada, después de estas 2 fechas vamos a empezar con el programa de hoy y seguimos con la serie de los iberos, ¿no? Que se ha extendido también un poco ya lo hablabais vosotros, a pueblos prerromanos, ¿no? Y vamos a continuar siguiendo distintos apartados, en este caso hablando tanto del arte ibero como de la economía de estos pueblos. Y para empezar, Dani, hablándonos un poco sobre las manifestaciones artísticas de estos pueblos. Pues sí, voy a hablar sobre el arte. En primer lugar, no me quiero extender mucho en esta parte, simplemente señalar que cuando hablamos de arte, cuando se habla de arte en la historia, hay que quitarse un poco el concepto este de que todo el arte es igual, que se puede englobar dentro del mismo concepto de arte un bisonte Altamira que la fuente de Duchamp, por decir. Porque el concepto de arte por el arte, primero habrá que definir qué es el arte, que ahí no nos vamos a meter hoy ni de broma, porque eso se llevaría solo un programa. Pero el concepto este de arte por arte, de artistas actuales que hacen arte con cierta provocación o cierta intencionalidad, hay que separarlo un poco o al menos yo a mi juicio lo hago, de otros momentos históricos, porque el arte en la antigüedad, más que algo para ser admirado en términos de belleza, es algo que tiene un sentido dentro de una realidad material y una realidad histórica. Entonces, yo no soy historiador del arte, yo soy historiador y puedo conocer el arte mediante esos contextos históricos. El historiador del arte va a conocer otro apartado más concreto del arte. Temas de representaciones, temas figurativos, pero creo que el historiador en ese sentido aporta ese significado del arte dentro de esos contextos y te dice, pues mira, este emperador se representa así, no solo porque se le ve fuerte y guapo, sino porque que se le vea fuerte y guapo y ataviado con esa armadura y con esos colores y tal, que por cierto, ahora lo diré, pero en la antigüedad todo estaba policromado, pues tiene un significado. Es decir, que no se hacen las cosas porque salga guapo Augusto, sino que Augusto sale guapo porque tú tienes que verlo guapo, porque si Augusto no es guapo,
Entonces, ¿para qué tenemos un emperador, no? Si no es guapo. Son mensajes políticos, mensajes ideológicos, y la mayoría del arte en la antigüedad pues tiene ese sentido. Y también religioso, que en este caso vamos a hablar mucho de eso. No sé si se queda más o menos claro, pero bueno, por ahí van los tiros. Sí. Como dice, claro, si hiciesen ahora una estatua de Pedro Sánchez siempre saldría guapo, aunque no quiera. Siempre saldría guapo siempre. Aunque intente hacerlo feo, pero Claro, sale guapo. si tiene un mínimo de realismo, sale guapo. Pues bueno, Martín Almagro Bast, él habla de que el arte no solo no es algo apartado, sino que para conocer una sociedad antigua hay que tener en cuenta su lengua, si la conocemos, la cultura material, el arte, la escritura, ya digo, si la conocemos, si existe, esa constitución político-social, la economía, la religión. El arte forma parte de ese todo que define una sociedad, no es algo apartado, no hay que separar el arte. Cuando se habla de historia del arte, no es que el arte esté por ahí andando solo. El arte se crea dentro del seno de ciertas sociedades concretas y bebe de esas relaciones que hay en ese seno de esas sociedades. Entonces, bueno, pues al final el historiador tiene que hacer análisis de todos esos elementos y juntarlos, porque si tú miras solo uno, al final estás dando una información incompleta, ¿vale? Dicho esto, ya vamos con el arte íbero. Es que nunca hemos hablado de historia del arte en el programa y me parecía necesario hablar de eso. Sí. No sé si algún día habrá que tirarse a la piscina, pero hoy no es ese día. No, incluso se Bueno, puede hablar de... nosotros nos tiramos, no tenemos problema tampoco. Incluso sería chulo, más allá de cosas que hemos hablado nosotros, también invitar a algún estudiante o a algún graduado de historia del arte y hablar sobre estas cosas, porque a mí me parece interesante. ¿Dónde está el historiador? ¿Dónde está el historiador del arte? ¿No? Todo eso. Pero bueno, eso ya es otra cosa. José María Blázquez Martínez habla de que, bueno, los orígenes del arte ibero, de que ya hablamos de toda la formación que se puede llamar, que están muy, bueno, sus comienzos están muy relacionados con la religión, bueno, sus comienzos y su desarrollo en general. Y tenemos que ver pues, que están muy influenciados por lo griego también, tanto por lo griego como por lo fenicio, como por lo oriental. Tenemos que tener en cuenta que aquí ya hemos hablado de ello, ¿no? Va a haber varias colonias en la península ibérica, tanto por parte del griego, principalmente de los foceos, como de los fenicios, y eso pues va a dejar una influencia en los pueblos que habitaban la península ibérica. Y algo que más adelante, cuando nombre obras concretas o casos concretos, podremos ver cómo hay esa influencia griega, etrusca, fenicia, ¿vale? Que traen todos estos pueblos colonizadores. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque va a dar pie a un arte propiamente íbero, que ya sabemos que los íberos no es una cosa concreta, que cada íbero es de su padre y su madre, porque no se llamaban íberos, son bastetanos, oretanos, turdetanos y tal. Pero bueno, que tiene esa influencia también de Sicilia y demás. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado del tema de la colonización. Había colonia griega y fenicia y demás. Y bueno, se va a notar ese arcaísmo en algunas de ellas. La dama de Elche, por ejemplo, o en otras culturas podremos ver simbología de ese tipo, pero ahora iré con eso. ¿Qué tipo de cosas qué temas se representan principalmente? Pues en la cultura ibérica, porque es lo que más nos ha quedado, digamos, dentro del arte ibérico, también tenemos algo de pintura en la cerámica y tal, y algo de orfebrería, pero sobre todo la escultura lo más representativo. De nuevo, pues aquí hay una presencia oriental clara, ¿no? Y fenicia y griega. Primero, señalar un poco el tema de la arquitectura antes de meternos en la escultura, porque la escultura es lo que más he desarrollado. Hay una arquitectura religiosa que también es de influencia oriental. Tenemos que tener en cuenta que esto ya se habló, que los iberos se incineraban, que ahí pues podemos hablar de mezcla también de temas indoeuropeos y demás, pero bueno. Tenemos temas como la adoración a figuras femeninas, que eso también es cosa oriental, y el tema de los santuarios fuera de los poblados y tal, pero bueno. ¿Qué arquitectura religiosa hay? Están los hipogeos, los hipogeos, igual que en Egipto, están excavados en roca. En este caso tienen un pasillo con puerta dintelada y en el fondo se colocaría en la sala donde se colocan las urnas con la ceniza del difunto, ¿no? Luego tenemos los túmulos, que tienen un pasillo
con una cámara y dentro pues se depositaría el ajuar y demás también y al final se taparía con un túmulo de tierra, ¿no? Algo que también se hacía en el tema de los dólmenes, que luego por encima de los dólmenes se echaba tierra y se convertía en una especie de túmulo. Ya en tema de la escultura, que es lo más significativo del arte ibero, pues tenemos tanto antropomorfos como zoomorfos. Sobre todo, bueno, luego ya tenemos el tema también de los esbotos, que de eso ya se habló en el otro programa, pero bueno, podemos hacerle referencia también. Tenemos que mayormente son de arenisca policromada. Eso es muy importante porque ahora mismo estamos muy acostumbrados a ver tanto esculturas griegas, clásicas, romanas, incluso los propios templos blancos, enlucidos, ¿no? Esa visión no es históricamente real con el tiempo en el que se construyeron. Eso es algo que sucede a posteriori, que se pierde la policromía y entonces el neoclasicismo y demás va a coger esa imagen de lo blanco como lo antiguo. Pero realmente tenemos que cambiar nuestra visión totalmente. Mucha gente cuando le enseño esto dice que ya no le gusta. Pero buscar en Google escultura antigua policromada o el Partenón a color, tal, porque todo esto estaba súper coloreado, pero a nivel ataque epiléptico. Sí, sí. Y, A nivel desagradable, de hecho. sí, sí. El Augusto que me Es aporta. color por color, gente, ¿eh? Sí, sí, muy. Que se nos hace raro porque no estamos acostumbrados a ver esa asociación de colores. Mm. Los templos egipcios también estaban. Pero lo del Partenón es que es tremendo, tío. O sea, tú lo ves y dices, pero esto quién lo pintó. Es como si te dan a ti una ficha en parvulito y te dicen Sí, coloreala. sí. Y Sí, tú sí. pones ahí y utilizas todas las ceras, ¿sabes? Pues igual. Sí, sí. Y los colores más vivos. Sí, sí. Azules, rojos, o sea. De todas maneras, si nosotros nos acercáramos a alguna obra escultórica de la época, en muchas se ven restos de esa policromía. Exacto, de eso ahora vamos a hablar. En el tema de la escultura ibero tenemos Mm. pruebas de ello. Yo creo que si buscáis, esto es romano, pero si buscáis Augusto Prima Porta color con policromado en internet, vais a ver un ejemplo muy claro de lo que digo, que es una escultura muy famosa de Augusto, que todo el mundo la tiene en la cabeza, pero cuando la ves pintada parece un payaso. Sí, Pues sí, eso, sí. Sí, si pudiéramos poner la imagen la pondré, la que lo pondré. puedan ver en Tengo que YouTube. poner en esto unas cuantas imágenes, lo siento por Javi, pero si hablamos de arte es que otra cosa no queda, porque la imaginación da para lo que da. Mm. Tenemos figuras femeninas o masculinas, tenemos grupos escultóricos, tenemos el tema de los oferentes, que ahora hablaremos qué es, tenemos las damas, que también hablaremos, y bustos a cabeza y los esbotos, ¿no? Cosas curiosas, más allá de los propios conjuntos escultóricos más concretos. Bueno, en este caso voy a hablar de un conjunto escultórico concreto. Teresa Chapa hace alusión a que al final las esculturas hablan, y esto es lo que yo venía diciendo al principio, va más allá de una simple escultura para tenerla en el salón. Ella habla que, por ejemplo, en Porcuna hay un grupo escultórico de guerreros donde se puede ver un jinete que lancea al enemigo, toda así una escena bélica, que se ven armas, armaduras, se ven guerreros peleando. Todo eso va a generar, junto con las murallas, porque las murallas de la antigüedad, y esto es otro debate, no siempre hay muchos investigadores que abogan porque no siempre tienen un elemento defensivo, sino también un elemento visual en el entorno, de dominación del entorno. Es decir, tú ves ahí la muralla y dices, hostia, ahí vive gente que mola, que De no es tanto prestigio también, ¿no? de prestigio. Incluso hay quien habla, ¿no?, de ese control social del territorio, de producción del territorio, que es algo también, un hito en el paisaje, más allá de que te defienda de que te tiren piedra o flecha, porque también en ciertos momentos históricos los asedios no eran esas brutalidades que vemos en las películas y con catapulta y tal, eso es más posterior, ¿no? Entonces la poliorcética en este sentido es distinta y bueno, en Oriente sí tenemos grandes fortalezas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, aquí hay que pensar un poco también en ese elemento de visual en el territorio. Pero las esculturas también van a funcionar como eso. Van a influir sobre el territorio, van a tener una función espacial desde la iconografía y bueno, es como potenciar ese dominio del territorio, ¿no? En el Santuario del Pajarillo en Jaén también vemos, bueno, en ese territorio hay el tema de los pastos, de la ganadería, y vemos temas centrales en todo el tema este de que está hablando de Porcuna, que pondré el conjunto escultórico.
También vemos combate contra guerreros contra el lobo, contra animales. Todo esto viene de bebé de ese rollo de los héroes griegos que luchan contra bestias. Hércules está siempre luchando contra bichos. Pues es un poco ese tema, ¿no? Junto con esto y junto con los santuarios que unen ese tejido urbano a lo natural, pues se justifica esta dominación del territorio, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya lo he hablado, todo el tipo de... Vale, las pinturas, de acuerdo. Bueno, evidentemente, pues en todo este mundo ibero se le da mucha importancia a los ritos funerarios, así que tenemos, pues bueno, grandes sepulturas monumentales también, que ahora pondré el ejemplo de una que es clave. En este caso, pues, la necrópolis de Calera sería una necrópolis, vamos, ibera por antonomasia para que tengáis... Estoy mirando si se me queda algo, pero más o menos ya he estado diciéndolo. Ya obras concretas. Tenemos la Dama de Elche, que es conocida por todos, ¿no? Que siempre fue el paradigma del arte íbero y lo sigue siendo, ¿no? Yo creo que cuando dice Dama de Elche todo el mundo sabe reconocerlo, o reconocerla, mejor dicho. O sea que más o Que, menos la sí, que siempre ha estado sobre ella esa bueno, teoría, ¿no? De que pudiera ser una farsa, ¿no? Claro, sí, también. Es que cuando cuando una escultura o una obra es tan importante, al final surgen muchas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede decir de ella, no? Es un busto. Pudo formar parte también de una escultura como la Dama de Baza, que ahora hablaremos, pero bueno, en principio es un busto, ¿no? Pues la vemos ataviada de muchos adornos, el tema de los rodetes, que sería lo más significativo, que parece la princesa Leila de Star Wars, ¿no? No son pendientes, que mucha gente se cree que son pendientes. Eso no es sostenible que sea un pendiente, ¿vale? O sea, no te va a colgar eso de la oreja. Cuelgan desde la cabeza, sería como parte del tocado. Tiene joyas, pasta vítrea en las pupilas, que han quedado restos de ello. Está hecha en piedra caliza, como digo, el busto de una mujer que podríamos meter entre los siglos V y IV antes de Cristo. Y bueno, es el paradigma, ¿no?, del arte ibero, como he dicho, en su periodo clásico. Estuvo en el Louvre, por cierto. Después pasa que luego fue al Museo Arqueológico Nacional, pero en primer lugar estuvo en el Louvre cuando se descubrió y demás. Estuvo policromada porque se ha visto restos. Y lo más curioso es que es una urna funeraria. Porque si dais la vuelta y os fijáis, tiene un hueco aquí detrás de la nuca que era para dejar la ceniza. Entonces hace esa función de urna. Que eso mucha gente no lo sabe. Es curioso porque mi hermana cuando fue al MAN me trajo una figurilla y se ve también por detrás. O sea, yo la tengo en casa y se ve también el hueco, ¿no? Y eso es curioso porque mucha gente no se fija. Lo que nos quiere decir que albergaba los restos de una persona importante, ¿no? De esa sociedad. Claro, eso es uno de los debates en los que ahora entraremos con el tema de la Dama de Baza. Que quién se enterraba, por qué y todo eso, ¿no? El tema de las damas es muy recurrente. También tenemos, antes de entrar a la Dama de Baza, tenemos la Dama Oferente del Cerro de los Santos. Ahí se ve un hieratismo y una geometría que podemos ver también, por ejemplo, en los Kuroi y las Kurai griegas de época arcaica. Tiene varias túnicas, un vaso de libaciones, un ojo almendrado, que también es algo típico del tema de los Kuroi. Podemos meterlo en el siglo III o II a.C. y tiene una finalidad pues religiosa, ¿no? Evidentemente. Es de piedra nerisca y, bueno, ahí hay debate, ¿no? Una mujer de la alta sociedad, pues bueno, son cosas que se plantean, ¿no? Está en el Museo Arqueológico Nacional, igual que la Dama de Elche, al igual que la famosa Dama de Baza, que está hecha en piedra gris estucada. Está sentada en un sillón de ala. También tiene pues, diversos velos, joyas y demás, menos geométricas, ya no tan rígida en ese sentido las facciones, ¿no? Hay un mayor naturalismo. Más naturalismo. También es Sí, una urna funeraria. Perdona, Dani, que eso es la leche, porque se ve que el mundo ibero, o sea, muchas veces pensamos los prerromanos como si fueran prácticamente prehistóricos del sentido de paleolíticos todavía y todo Sí, esto, ¿no? muy arcaico en todos los aspectos. Y la evolución que se ve en las damas, por ejemplo, del arcaísmo propio del mundo mediterráneo de aquella época, a luego un mayor naturalismo, como hay en el periodo clásico griego y demás, de esa misma época, se ve la influencia que tiene el territorio ibero con todo el mundo mediterráneo y demás, que no están para nada, y ahora lo vamos a ver luego en la economía, para nada aislados y todo esto. Hay una Y evolución. claro, que es la leche, o sea,
Es un mundo que está conectado, el mundo mediterráneo. Al final todo esto, orientalizante y demás, es una cosa que pasó aquí, pasó en todos lados. Y ya te dejo en paz. No, sí, es que hay una evolución, claro. En este caso, pues, la Dama de Baza también es una funeraria, también está policromada y ahí se ve claramente las pinturas porque ahí se ven. Y bueno, luego está todo el tema del debate que hubo, ¿no? Porque, claro, está en un contexto funerario con cerámica y ajuar funerario y tal, pero también hay una panoplia militar, había falcata, armas y demás. Y en un primer momento, pues se pensó y en esto es otro tema que nos lleva a otro tema que ahora también está muy en boga, ¿no? Todo el tema de la arqueología que pretende romper un poco esas asociaciones que siempre hemos tenido, ¿no? Pues se descubrió que los restos que había eran de una mujer. Entonces, pues bueno, ahí surgieron muchos debates en torno a eso, de qué tipo de mujer sería, que es un poco lo que ha dicho Rafa, si sería de la alta sociedad, si sería una especie de sacerdotisa importante, si sería parte de las personas que gobernaban, tal. Todo eso pues supone estos debates, ¿no? Y bueno, lo curioso es eso, que a pesar que sí podría ser también una mujer guerrera, porque a pesar de esa panoplia militar, pues eran restos de una mujer que se hicieron los análisis. Así que bueno, eso pues mira, sorprendió a todo el academicismo y la gente en general, ¿no? Luego tenemos Pozo Moro, que también está en el Museo Arqueológico Nacional, que es impresionante, que yo la primera vez que fui al Museo Arqueológico Nacional y estaba subiendo las escaleras y lo vi ahí en el centro, casi lloro porque siempre me ha gustado mucho Pozo Moro. Es un sepulcro monumental, funerario, que es de Albacete, es del siglo VI a.C., si no me equivoco, porque esto es más tardío, es más antiguo que todo lo que he estado comentando. Es turriforme porque tiene forma de torre, que ya veréis la foto también. Tiene unos leones que lo custodian y bueno, esto también de un rollo orientalizante, ¿no? Todo el tema de los leones con la boca abierta y tal. Esto pues estaría hablando de grandes tumbas de personajes importantes que son custodiados por esos animales que son en el mundo ibero tienen un papel de protección, de guardianes, con las fauces abiertas, da pie a que tengan miedo, ¿no? Acercarte ahí, ¿no? Un poco. Y hay relieves también de otro tipo de escenas y demás, pero bueno, pues no entra en detalle. Tiene una planta rectangular y obedece a modelos sepulcrales del norte de Siria también y del sur de Anatolia. Y bueno, se podría hablar incluso de prototipos neohititas, de Oriente y tal, que traen los colonos fenicios y todo el rollo. Pero esto ya entra mucho y no vamos ahora con esto. Luego, temas ya que hemos dicho leones, pues temas zoomorfos. Son muy frecuentes, temas de animales, ya digo, como protectores, en el campo, en santuarios, leones, toros, caballos, que se van haciendo, en un principio más estilizadas, luego se van haciendo más realistas. En este caso, hombre, hay que hablar del león de Nueva Cartella, que lo tenemos en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es uno de los más representativos. También el león de Coy, que estaría, claro, todas estas cosas ahora las vemos en los museos, incluso en el suelo, puestos en estanterías y tal, pero esto estaba hecho para estar, por ejemplo, encima de pilares y de monumentos en construcciones como los conjuntos escultóricos, así que se viese, que tuviesen buena visibilidad y demás. Otro de los más significativos es la bicha de Balazote, que a mí me hace mucho gracia el nombre. Sí, La bicha de Balazote. El nombre se la trae. Hubo un tiempo como mucho cachondeo con eso por Twitter. Eso no sé por qué le dio a la gente por poner a todo la bicha de Balazote porque sí, ¿sabes? Pero es verdad que, como dice Dani, es una de las obras más características. Sin duda, sí. Es muy curiosa en sí misma. O sea, también de Albacete. Los iberos de Albacete eran la leche, ¿eh? Esta gente hacía cosas muy buenas. Tío. Escúchame, pasaron de la escultura ibera a las navajas, pero sí. Bueno, explicamos que el nombre de bicha no solamente lo recibe esta obra en concreto, sino que es, digamos, como un tipo, efectivamente, una especie de representación de esta época. Igual que un berraco, son como nombres concretos de tipo de representación animales, ¿no? Los berracos sería como una representación zoomorfa, ¿no? En este caso es mitológica, porque es mitad toro, mitad humano. El cuerpo de toro y la cabeza de un hombre barbado, ¿vale? Sí. Y tiene, bueno, el toro que también tiene mucha importancia en la cultura ibera, ¿no? Tiene los almendrados también, ese arcaísmo griego, también rollo mesopotámico, ¿no? Vosotros sabéis todo el tema de la esfinge y las cosas que hay en Mesopotamia, mitológicas, cabezas de humanos con cuerpos de animales y demás, ¿no? Es típicamente oriental todo eso, ¿no?
¿Qué más? Ah, vale. El tema del toro como también se relaciona mucho con la fecundidad animal y humana, entonces también recibió culto en ese sentido. Y bueno, podemos hablar también de, bueno, lo que hemos dicho, muchas diversas culturas de bóvidos y también los llamados becerros, que a mí también hace gracia porque ahora un becerro es como un tío, ¿cómo se diría? No sé, un becerro, más vasto que un arao, ¿vale? Exactamente, O un tuerzo, torpe, vamos. Tenemos el caso de los toros de Guisando. De los toros de Guisando, que ahí fue un sitio importante de importantísimo. la historia del siglo XV. Eso es. El paso de los toros de Guisando. No respetó el pacto, pues mira luego, tonto. Eres tonto, hombre. En ese sentido también tenemos, por ejemplo, ahora que coño, el toro de Arjona, que está aquí en el Museo Arqueológico de Granada. ¿Qué más? Tenemos la Esfinge de Agost, también en el Museo Arqueológico Nacional de Alicante, piedra caliza. Tiene un cuerpo de león alado y cabeza de mujer. Vamos, lo que viene siendo una esfinge, como la de Egipto. También aquí hay mitología griega, porque, claro, está relacionado con el mundo de los muertos, porque eran las que llevaban, si no recuerdo mal, los muertos al Maya, justo también con las sirenas, porque las sirenas griegas no eran de cola de pescado, eran como arpías. Que eso además lo podéis ver en el viaje de Ulises, vaya, y en las representaciones del viaje de Ulises. Tenemos también el guerrero de Moixent, que este es muy curioso, a mí me parece muy bonito, es de bronce, es pequeño, parece como un esboto, es un jinete guerrero, este está en el Museo Arqueológico de Valencia, y tú tienes esa simbología del señor de los caballos, domador de caballos, asociado a la élite guerrera, que el caballo también siempre ha sido un bicho de prestigio, ¿no? También muy importante los santuarios como el de Pinos Puente, por ejemplo, también. Y por último, lo que son representaciones más concretas, por no extenderme mucho, tenemos los relieves de Osuna, de la ciudad de Osuna, que son muy importantes también y son espléndidos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una niña tocando una flauta, que eso es algo también muy curioso. Un guerrero con la falcata, que si conocéis Despertaferro, su icono, o sea, su logo es el guerrero que sacan de aquí, que está como sacándose una falcata en un escudo y se está sacando una falcata. Tiene jinetes, esto parece más realista, así como con movimiento y demás, ¿no? Luego ya en tema de orfebrería, pues tenemos el tesoro de Javea, de oro y plata, y piedras preciosas, de influjo griego. Y bueno, esto es un poco el tesoro de Carambolo, que siempre ha habido con esto mucho tal, que si era Tarteso, que si tal, no, es de origen fenicio. Y bueno, también es un tesoro increíble. En su momento se le hace que era propiamente tartésico, pero al final se vio que era fenicio, ¿no? Si te coge Sebastián Celestino, está 3 años diciéndote que no. Bueno, es que ya el turuñuelo y esas cosas, yo ya habría que ir a verlo porque eso es impresionante también, pero sí. Otro día hay que hacer otro programa de debate de Tarteso, sí. Otro más. La cerámica, pues tenemos que adorno, es pintada con motivos geométricos, florales, también humanos, como por ejemplo también se presentan guerreros, también escenas de animales, dependiendo de la zona, pues cambia un poco, pero bueno, principalmente son reconocibles porque es una pintura roja, hay otras que son sin decoración, pero vamos, los que más o menos vemos cerámica ibérica en el momento las detectamos, por el tipo de esa forma geométrica y ese color es típico, ¿no? Tenemos vasos, urnas, una tipología que se llama sombrero de copa, bueno, distintas tipologías, ¿no? También en época romana ya va a seguir habiendo de tradición ibérica. Sin ir más lejos, el otro día estuve revisando materiales con una compañera y en el siglo I había todavía cerámica de tradición ibérica, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar cerámica griega que forma parte de todo ese comercio. Ya para finalizar, porque si no ya alarga mucho, lo siento, Antonio, ya vamos a cosas pues, más puntuales, ¿no? El tema de la idea de ultratumba, pues bueno, el arte ibérico también produjo todo este tema de escultura de leones y ciervos y demás. Todo esto también tiene un carácter funerario. No es solamente, es lo que he hablado antes, no es simplemente para que se vea qué bonita está la leona, sino que, bueno, al final tiene ese elemento protector. En el rito funerario, los íberos, como bueno, ya he hablado del tema de la cremación y demás, que tampoco hay que repetir mucho, pero que tengamos en cuenta que todas estas representaciones están muy, muy relacionadas con todo el tema de ultratumba y todo el mundo funerario, ¿vale? Que le había dedicado aquí un pequeño párrafo, pero viene a ser lo mismo que ya he dicho. Los santuarios, vale. En los santuarios ya hablamos de ellos en otro programa, entonces no me voy a parar.
Ya sabemos, hablamos del Cigarrejo, del Cerro de los Santos, del Collado de los Jardines. Aquí lo que vamos a encontrar sobre todo en el tema artístico son los esvotos, que como ya dijimos son pequeñas figuras de bronce macizos, que son iconos, no son deidades, son reflejos del propio oferente que en su súplica, en su petición, del propio orante, del practicante, que las deja ahí, pues, por lo que sea, en plan, pues quiero pedirle a tal divinidad esto, y deja el esvoto. Hay antropomorfos, zoomorfos, parte del cuerpo, si te dolía una mano, puedes dejar una mano, de eso ya estuvimos hablando, y volveré a poner la misma foto, y para que recordemos un poco el tema religiosidad, en este caso, ¿no? Y por último, pues, he dicho por último 3 veces, pero esto es de verdad. Eso como las cervezas, ¿no? Me gustaría. Siempre se dice la penúltima. No, yo en eso soy muy malo también. Antonio Blanco Freijeiro, en una publicación, y he rescatado una cita suya porque me parece que resume muy bien todo el tema del arte ibero. Él habla de una placa de pizarra que se encontró en Cástulo, que muestra un jinete y que posiblemente un indígena grabó ese jinete imitando cerámica griega. Y eso es muy curioso, ¿no? Y él dice que a la hora de explicar y identificar al personaje representado, lo único que podemos apuntar es que se trata de un noble caballero, pero aparte de eso, ya no nos atreveríamos a decir más. Si era el héroe de una de aquellas epopeyas turdetanas que se refiere Estrabón, o un aristócrata, acostumbrado, como otros de Osuna y de Estepa, a pasar el estrecho para cazar leones en Mauritania en compañía de sus huéspedes. Todo esto se lo dejamos a la imaginación del lector. ¿Por qué me gusta esta cita? Porque es como muy épica, pero al final dice, se lo dejamos a la imaginación del lector. Al final, con todos estos temas que estamos hablando, como bebe de tantos sitios y tiene tanta influencia y tiene siempre ese aspecto mitológico, épico, de epopeya, de tema homérico, al final, a veces que no nos queda más que imaginarnos un poco qué representaba todos estos símbolos para estos pueblos, ¿no? Pero esta parte de Antonio Blanco viene a decir pues toda la influencia, todo ese mundo mediterráneo que hay conectado con esas mismas leyendas, con esas mismas divinidades, que aunque tengan un nombre distinto, se asocian una a la otra. Tenemos Astarte, tenemos Mercar, tenemos todos estos dioses. Y tenemos Hércules, que ya lo hablamos en su día, que está hasta nuestro escudo de Andalucía, ¿no? Entonces, pues, al final un mundo entremezclado en el que algunas cosas se ven claramente, otras no tanto, otras las interpretamos, pero que al final es la arqueología y son los restos materiales, como estamos viendo, asociados a todas estas representaciones, lo que nos va a dar esa importancia, ese significado, más allá de la imaginación o lo que podamos pensar cada uno, ¿no? Entonces, bueno, he rescatado un poco esa parte de epopeya y de leyenda, pero también he rescatado un poco cómo todos estos trabajos que se han ido haciendo y demás de los restos materiales del mundo íbero al final nos está dando esta respuesta sobre estas influencias que tiene. Yo soy poco dado a imaginarme cosas más allá de lo que estoy viendo, pero bueno, al final es un mundo conectado, colonia, comercio, y los íberos no dejan de ser al final una mezcla de todo esto también, ¿no? Por eso podéis ver cosas aquí y podéis ver cosas en Oriente y decir, pues se parecen. Claro. Y ya está. Que se me ha olvidado. Tengo aquí apuntar a Leona, que apareció en Córdoba, que se hizo muy famosa. ¿Que se te ha olvidado algo? ¿En serio? La Leona de la Rambla, que hay que... que se encontró comiendo una leona mordiendo un cordero y tal, que, hombre, por recordar cosas que salen aquí en la tierra. Eso fue hace poco, ¿verdad? Sí, que se lo encontró ahí un hombre arando y tal. Entonces, pues bueno, por recordarlo. Sí. Antonio, queremos saber ahora acerca de la economía de estos pueblos. Pues bueno, mira. ¿Se dedicaban a la dehesa, como las familias de mis alumnos en Hinojosa? Sí, a las criptomonedas. A las criptomonedas. Se dedicaban a las criptomonedas. Son Cristo, bro. Pues mira, eran sus propios jefes. Esta gente trabajaba al campo, fin. ¿Te imaginas? No, hacían muchas cosas esta gente, ¿eh? Parece que cuando pensamos en antiguo y eso, mira, mayormente era una economía agraria, eso sí es verdad. Depende del pueblo, porque voy a hablar de forma general, pero luego hay que tener en cuenta siempre que depende de si son bastetanos, oretanos, lo que sea, turdetanos, no sé qué, cada uno puede tener una especialización más en una cosa que en otra, ¿vale? Pero de forma general eran mayormente un pueblo agrario. Pero también desarrollaron el comercio, la artesanía,
acuñaron moneda. Y bueno, importante también que, como estaba diciendo Dani hace un momento, todo esto forma parte de un mundo conectado y era un comercio exterior, no solo el de entre los pueblos que había aquí, que estaba controlado por las colonias griegas y las colonias fenicias y luego púnicas, ¿vale? Esto es muy importante. También es importante entender que es un aspecto que es difícil de analizar, porque al final las fuentes antiguas tampoco es que hablen una barbaridad de economía, porque se dedican a hablar sobre todo pues, del proceso de conquista romana, ¿no? Te apuntan 4 datos y poco más. Entonces, lo que se sabe es pues, por la cuestión, vamos, por la fuente arqueológica, que se han encontrado tantos restos de no sé qué, no sé dónde, tantos instrumentos de utillaje agrícola, no sé dónde también. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que al final es la arqueología la que resuelve el tema. A mitad, como la mayoría de estas cosas en las que hay poca fuente y los escritos que tenemos no tenemos ni idea de lo que dice. Y es que al final lo conocemos los escritos a través de los romanos, ¿no? Y hay muchos pueblos que no serían tal y como los cuentan la fuente romana. Claro, luego aparte eso, porque el romano te ponía, es lo que hablamos en el programa de interpretación, en la primera temporada de interpretación de las fuentes clásicas acerca de la conquista de Hispania, de Iberia y demás, que claro, dependiendo de la relación que tuvieran con el pueblo X, pues ellos hablaban bien o hablaban mal, ¿no? Había que ver cómo ponían a los celtíberos del norte y a los celtas del norte, en comparación con, por ejemplo, los turdetanos, que asimilaron muy rápido la presencia romana. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. O sea, somos una de las fuentes clásicas, hay que tener un cuidado. Porque como los escritos de hoy en día también están politizados, los de antiguos también, claro, evidentemente. Entonces, vámonos para adelante. A ver, empezamos con la agricultura, ¿no? Con la agricultura es la base de la economía, como he dicho antes. Aunque tradicionalmente se ha tenido siempre en cuenta que los instrumentos más avanzados de utillaje agrícola, la azada y demás de hierro, venían de época romana, y es cuando Roma llega aquí y los introduce. No es del todo así. Según dice un señor que se llama Pla Ballester, que es que los nombres que estudian los iberos son nombres de categoría. Si te has dado cuenta, Dani, todos tienen unos nombres top. Sí. Todos suenan bien, no hay ningún... Maluquer de Motes. Pérez García, no hay ninguno. No. Paco Fernández, no, son todos esos. A ver, con todo el respeto, pero bueno. Con todo el respeto a Paco Fernández, si nos está escuchando. Posiblemente a los 30.000 Paco Fernández que haya en España. Yo pensando conozco por lo menos a uno que tocaba el mejor saxofonista que he conocido nunca. La verdad, un saludo desde aquí a Paco Fernández, el saxofonista. Total, que este señor dice pues, que los instrumentos de hierro ya se empiezan a desarrollar en la época plena ibera, ¿no? No tenemos que esperar a que lleguen los romanos. De hecho, se constata la presencia de rejas de arao, de balas de hierro, de azaz, de hoces, desde la segunda mitad del siglo IV a.C. Estoy mirando para el lado porque lo tengo aquí apuntado. Yo no tengo tanta memoria. Y bueno, agricultura, ¿qué se cultiva? Pues se cultiva el olivo. El olivo que es de procedencia fenicia, como ya dijimos, porque aquí lo que había era el acebuche. Que el acebuche, si lo conocéis, pues las aceitunillas son muy pequeñas y no son tan productivas como un olivo. La vid también a partir del siglo IV a.C., frutales, hortalizas, palmeras, higueras, incluso almendros que se datan en Baza en el siglo IV a.C. también. Y luego también plantas textiles como el lino y sobre todo el esparto, que el esparto luego lo veremos en el comercio, va a ser muy importante. De hecho, incluso Plinio hablaba de cómo el proceso que hacían los pueblos galaicos, creo que era, de fabricación del esparto y demás. Luego también dentro de, no agricultura, pero sí un poco de la naturaleza, ¿no? La explotación también importante de los bosques para obtener madera. Y luego también hay que hablar un poco de la posesión de tierra, de la posesión de la tierra, que depende del autor del que veamos, pues cada uno te dice una cosa. Por ejemplo, Vigil, que no me acuerdo del nombre de este hombre, que es muy importante en el debate de y Barbero, son muy importantes en el debate de la extensión del feudalismo en la península ibérica. Bueno, este hombre dice que la tierra estaba poseída por grandes terratenientes. Pero luego, por ejemplo, Maluquer de Motes pues te dice que había una posesión individualizada entre las familias, ¿no? Cada uno te dice una cosa. Y lo más probable es que al final, siempre que hay dos diciendo, pues yo digo que esto, sea que sea una combinación de ambos factores.
que hubiera territorios controlados por un ópida y ese ópida controlado, un ópida, el poblado, ¿no? ¿Vale? Sí. Controlado por un señor importante o por una señora importante y tenía muchas tierras. O al revés, que hubiera pequeña propiedad, que también pues, puede ser. Vamos a la minería, que la minería es muy importante en la península ibérica. De hecho, explica la minería que vinieran tantos pueblos desde antiguos hasta aquí, como por ejemplo, bueno, fenicios y Fue todo la eso que hemos razón, visto. Claro. Por ejemplo, es que la minería también es una cosa que está bastante desarrollada desde época de Tarteso. Ya veamos Tarteso como lo veamos, pero desde todos tenemos en mente la época, ¿no? Del siglo IX para adelante, sobre todo desde el octavo al sexto. Antes de Cristo, no luego, porque del octavo al sexto pues estaba ya ahí Don Pelayo y no. El caso, que tiene mucha importancia el hierro. Y luego, por ejemplo, hay minas muy importantes en Almadén, que de hecho las sigue habiendo. En Cástulo, que de las minas de Cástulo se obtiene plomo y plata. Y aunque, bueno, la producción es verdad que decae un poco cuando cae Tartesos, ¿no? Pero cuando llegan otra vez los cartagineses, empiezan aquí a conquistar y eso, pues se intensifica la producción, como luego va a pasar cuando lleguen los romanos, que, bueno, que van a saquear aquí todas las minas que nos devuelvan el oro, ¿sabes? Somos ahora López Obrador. Y esas cosas. También se saca de Cástulo, se saca cobre, hay oro en Sierra Nevada. Y bueno, contaban con medios decentes, nunca me lo he dicho, para sacar los minerales. Usaban el tornillo de Arquímedes, supongo que para vaciar las minas de cuando se anegaran, cuando se inundaran de agua. Y incluso utilizaban hornos de fundido que tenían ventilación. Luego, con respecto a la propiedad de estas cosas, no está clara. Y el carácter de esta industria, pues bueno, es un poco como la propiedad de la tierra. Pues hay restos de escoria repartidos en pequeñitos casos, ¿no? En plan, en una casita, bueno, en una casita no, en un yacimiento encuentras restos de escoria, en otro también. Entonces se tiene por esa parte, se encuentra la idea de que era una pequeña industria doméstica. Pero luego también se tiene constancia de que había ciudades que estaban especializadas en la elaboración de cierto producto. Entonces, tenemos las dos maneras. O sea, una pequeña producción, pero también gran producción en algunas zonas. La ganadería. La ganadería pues, también era importante. De hecho, en algunos pueblos, como los oretanos, es la principal fuente en vez de la agricultura. Como ha dicho Dani antes, es muy importante el caballo. El caballo es preeminente en la sociedad ibera por cuestiones sociales y cuestiones militares. La caballería ibera va a ser de las más determinantes de la edad antigua, sobre todo durante el siglo III, porque participan en todas las guerras que hay. Son mercenarios valiosísimos para... Aníbal se la lleva. Claro. Sí, Aníbal, es verdad. Además es que la forma de cabalgar que tenían, esta gente que cabalgaba sin estribo y sin nada, o sea, se puede comparar incluso a los partos y estos que tenían la capacidad de disparar en marcha en el caballo y demás. Esta gente no eran arqueros a caballo, porque no lo eran, pero eran una caballería temible. De hecho, en el Imperio no era la leche, ¿te acuerdas tú, Dani? En el Imperio era magnífico la caballería ibera. Fue el primer contacto de Antonio con la caballería ibera. Sí. Es que tenía una habilidad que era la de carga, que si llevaban no sé cuántos segundos sin matar a nadie, mataban de un toque. Era espectacular. Sí, pero eso, Aníbal la llevó. De hecho, en Cannas, los mercenarios iberos tuvieron un papel predominante. Bueno, si no recuerdo mal, pues. Sí. Además, ahí ya estaba ¿cómo se llama? La picardía, Sí, la picaresca. La picaresca. Ya estaba ahí la picaresca con el engañito. Que cómo se sabe que el caballo era muy importante, porque hay bocados de caballo, que es lo de enganchar caballo de la boca, creo que es, ¿no? Sí. Hay bocados de caballo por todos lados, en un montón de necrópolis, y también muchísimas representaciones en cerámica, tanto a la doma del caballo como a su adiestramiento. Y bueno, luego hay muchísimos más animales que se tienen constancia de que se domesticaron y se produjo de ellos o se produjo gracias a ellos, como los mulos, que eran muy importantes. Estaba mi abuelo arando con los mulos y se encontró con una piedra romana. ¿Por qué me he acordado de eso? Hace broma de eso, pero muchas cosas no han cambiado tanto en siglos. Sí. La mitad de las cosas que hay en los museos se las encuentra la gente arando eso por los campos. Es que, bueno, y que tienen la buena fe.
la buena fe de llamar y decir, oye, que aquí hay algo, venir y llamar a la Guardia Civil, no llamar al pitero del pueblo. Has dicho no una tontería. Una persona de campo ve un azar, y a veces te lo sabes mejor que alguien que es, hombre, un arqueólogo ya formado y tal, pero si tú te enfrentas por primera vez a esos elementos, desde haber estado estudiando en la universidad y tal, y no sabes reconocerlo, Claro, yo he conocido casos así de que te llega uno de campo y te dice, eso es para el arao, eso es para no sé qué, y te lo ve porque es una tecnología que sí, que esto a lo mejor va a ser un simplismo, pero una tecnología que en muchos aspectos no ha cambiado tanto. Exactamente. No. Exactamente. Pues que los mulos los utilizaban también, eran bastante conocidos en Iberia. También había ganado vacunos, bueyes, ovejas y cabras, por supuesto, sobre todo por la lana, que también es muy importante. Aparte del lino y el esparto como fibra textil, la lana es muy importante, la leche también que dan estos animales. Hay también constancia de que se tenían cerdos también, lo cual, bueno, pues mira, el jamón viene de antaño, estamos contentos, es típicamente español, está bien. También hay constancia de las granjas de abejas en la zona del Levante, que la miel, de hecho, fue una de las cosas que también exportaban mucho los iberos, como ahora luego lo veremos. Y de hecho, el cultivo, la producción de miel viene desde el Mesolítico, o sea que viene de antiguo en la zona del Levante. La caza y pesca, bueno, hay incluso representaciones, voy a buscar, porque hay una representación, si no recuerdo mal, de, no sé si la pintura levantina, ahora a lo mejor me estoy equivocando. ¿De la época del macroesquemático y esto? Sí, creo que había un recolector de miel, pero voy a mirarlo, ahora lo digo. Pero, y si lo hay, la pongo. Vale, si no la pones, que no lo hay, ¿vale? Pues estar atento. La caza y la pesca. Por la caza y la pesca, en este momento, desde el momento en que el ser humano empieza a cultivar la tierra, empieza a producir, pues pasa a un plano secundario. Nunca deja de existir, nunca va a dejar de existir, porque siempre es, sobre todo para las clases más populares, la caza de especies menores, ¿no? De conejos, de aves, siempre un sustento añadido, ¿no? al normal, ¿no? Al producido. Pero también se empieza a ver la caza como un deporte, ¿no? Y algo de personas importantes que les gusta salir a cazar. Si no, que se lo pregunten aquí, es prestigio, joder, gracias. Ahora me has devuelto la palabra. Es algo que también se ha conservado siempre. Luego, la cetrería y todo eso siempre ha sido de gente que sí es que existe. Luego la pondré, o sea, te la enseño a vosotros por aquí, pero luego la pongo bien en el vídeo. No sé si se ve. Sí, se ve bien. Sí. Pues ahí está. La gente estará a la leche. A mí me encantan las pinturas esas, ¿eh? Me quedo embobado. A mí lo macroesquemático me encanta también. Es que se adelantan a todo. Esa gente se inventó el surrealismo, el cubismo y todo eso antes de que llegaran los flipados del siglo XX. Creo que incluso hay una de uno haciendo streaming en Twitch, pero voy a mirarlo. Porque creo que también. ¿Te imaginas? Ay. Total, que bueno, pues hay bastantes representaciones en cerámica de escenas de caza y eso. La pesca, pues siguen funcionando las grandes factorías que hay en los litorales, que no se sabe si eran más tirando a influencia fenicia, seguramente no, seguro. En un primer momento no se sabe bien la participación que hubo de elemento indígena ahí, pero bueno, se siguieron utilizando. Artesanía, la producción de cerámica es increíble, como ya estaba apuntando Dani también antes. En metal también, como los esbotos, que también ha dicho Dani. Y luego, bueno, también destaca dentro de esto los trabajos complementarios. Rafa, ¿te has ido? ¿Te has puesto negro? No sé qué ha pasado. Estoy negro, vamos. Está harto escucharme, ¿no? Está harto escucharme. Vaya, tío. Hoy, como no habla mucho, pues está el tío de que no aguanta nadie. Tranquilos, que ya está Javi que viene a solucionar el problema, nuestro técnico. ¿Seguimos o nos esperamos? No, tú sigue, Antonio. Tú sigue, yo te escucho. Yo te escucho. Paco Fernández, el saxofonista, nos está escuchando también. No te rías, no lo va a escuchar el programa, muchacho, pero si le da por escucharlo, ¿qué? Mira, ya se ha solucionado. Toma, un poquito de zoom. Un poquito de zoom. Además queda muy bien porque justo te has empezado a sonreír. Ha quedado precioso. ¿Qué técnico más eficiente tenemos?
Ole, ese Javi. Vamos a ver. Que es muy importante en la artesanía tener en cuenta la asociación que hay entre varios oficios, ¿no? Por ejemplo, entre la cría de la oveja, la industria textil y también la industria del colorante para fabricación de telas de varios colores. O, por ejemplo, la minería, la metalurgia y la orfebrería, que también es importante tener en cuenta la relación que hay siempre entre varios oficios. Vamos con lo gordo, vamos con el comercio. Aquí podía estar hablando 70 años, pero no lo voy a hacer. Primero, porque yo no soy capaz de estar hablando 70 años de esto. No soy maluquer de motes. Y porque no hay tiempo. Pero bueno, importante entender en el comercio ibero que se hacía a través de las colonias griegas y fenicias y luego cartaginesas. ¿Vale? Y que no había muchas peleas entre ellos. De hecho, compartían muchas veces las rutas. Que esto también es importante tenerlo en cuenta, que era una cosa que se complementaban. ¿Qué pasa con los iberos? Que como son prácticamente una colonia al uso, ¿no? Pues exportan materias primas y se traen manufacturas, que es lo típico de, bueno, pues de todas las relaciones de superioridad con respecto a una potencia con una colonia. Sí, yo te doy lo valioso de aquí, tú me das lo bonito, o sea, Claro. más o menos. Es exactamente eso. Que se introdujo la moneda, sí, pero al principio pues se hacía con un sistema de trueque, que bueno, pues lo típico, ¿no? Pues yo te doy 70 toneladas de cobre, vale, perfecto. ¿Qué me das tú? Mira esta estatua tan bonita. Pues así, ¿no? Pero además, Antonio, el truque es algo que va a perdurar bastante, porque aunque Sí. empieza a haber monedas, no tenemos que pensar que ya todo el mundo tenía monedas en su bolsillo. De hecho, en época romana, los denarios y tal eran sobre todo para temas de legiones, de ejército. Militar, exactamente, los militares. Es Que la una gente cosa hacía que, trueque siempre, vamos. claro, que al final se utiliza también para el comercio y para el comercio del día a día y para comprar tú 2 kilos de trigo. Pero que al final también se usaba lo otro. O sea, la economía monetaria no es una cosa que llega, se implanta y desaparece todo lo demás. Esto es un proceso, como todo y hemos dicho 20 veces, que va de poco a poco. Que las cosas no llegan un día. Que el romano no se despertó un día y dijo: hoy no soy romano, hoy soy medieval. No, hoy soy bizantino. Voy a pintar hieráticos, no. Hay un tipo El que se primer llama película. Cristo, no sé, hoy voy a creer en él, voy a creer en... Sí, así. Y yo, qué bonita la Semana Santa, tú y yo, qué bonito. De la noche a la mañana, ¿sabes? No. Bueno, ¿qué se exporta? Pues se exportan sobre todo metales. ¿Qué metales? Oro, plata, plomo, hierro, cobre, estaño, de todo. De todo lo que había aquí, los griegos, los fenicios les gustaba. Decía, qué bonito, dámelo que me lo llevo. También, como he dicho antes, fibras textiles, muy importante el esparto, pero también lino y lana se exportaban. Cerámica. Cerámica, porque se han encontrado restos de cerámica por ahí. Pero ¿qué pasa? Que muy poca era en plan decorativa. La mayoría de los restos cerámicos que se encuentran provenientes de la península ibérica y de los pueblos iberos es porque contenían otra cosa. Posiblemente de las exportaciones de miel que se hacían también. Y bueno, y aparte de otras cosas. Hombre, aquí A ver, el aceite y el vino de aquí es... claro, pero eso ya es más de época romana, no de típico Claro. ánfora. Ya más simple. Pero que aquí también se viene mucho por eso, ¿no? Claro. Pues eso, tenemos que pensar en la cerámica más como eso, más como contenedores que como objetos artísticos. ¿Y qué nos traíamos? Pues bueno, pues objetos de adorno, cerámica, que de hecho hay una cantidad de cerámica ingente proveniente de todas las partes del Mediterráneo, sobre todo cerámica ática, la terra sigillata, no sé qué, un montón de cosas. Y luego también vidrio. También es importante que se exportaba, y además lo ha dicho Dani que antes o sea, que se sabe que la dama de Elche ha dicho, ¿no? Sí. Los ojos estaban formados por pasta vítrea. Que no sé si lo mismo, ahí me estoy colando aquí, pero bueno, supongo que vitrea a vidrio vendrá de lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Es que el vidrio no tenemos que entenderlo como el vidrio nuestro de ahora, el cristal. No es cristal, es vidrio. Sí, la pasta vítrea de esa piedra así y tal, pero que igualmente el vidrio de la época no es un vaso de cristal, como el que tenemos nosotros hoy en día. Eso es cristal, de hecho. Son otra cosa. Incluso los espejos eran de otra forma y tal, pero bueno, esos son otros temas. Pero sí. No, los espejos eran bronce pulido máximo. Sí. La mayoría. Pero lo de la pasta vítrea es muy común en muchas culturas, en los ojos. Pasa que se han perdido. Y ya no, pero ahí estaban. ¿Cómo se llama la estatua esta del dios griego este que está así apuntando? No se sabe si es Poseidón o no es... Sí, sé cuál dice. Te digo, ¿no?
Esa también se supone que tenía las incrustaciones vítreas en los ojos porque tiene el hueco. O sea, ¿Asclepio? ¿Se puede llamar? sí. Creo que Hay sí, ¿no? muchos de los que es tienen los huecos en los ojos es porque estaban rellenos los ojos de cosas. De pasta vítrea, vamos. De cosas. De tabaco, no, hombre. De salmorejo. Bueno, vamos a ver. Y para llegar, vamos a terminar ya, ¿vale? Hablando ya, hemos hablado un poco del comercio. Sí, esto todo a rasgos generales. Si queréis saber más, pues compráis un libro. Yo qué sé. Esto es para que. No, fuera de coña. Si queréis saber más, nos lo decís y hacemos un programa más en profundidad, en plan hablando de comercio, que hay para hablar ahora y de cosas. No lo sabemos al 100%. Pero bueno, la moneda. Pues la moneda aquí, en la península ibérica. Ampurias, ¿no? En el año 400 así es cuando empieza a acuñarse moneda propia de aquí de la península ibérica, aunque sean de colonias griegas. Luego también en la colonia de Rhodes, Rosa, la segunda mitad del siglo IV. Gadí también empieza a acuñar moneda en bronce a partir del siglo III, luego la hará en plata cuando esté en dominio de los cartagineses. Incluso Ibiza, Ebusus, en el siglo II o en el 300 a.C., también acuñará moneda. Y bueno, ya el uso de la moneda, como bien ha dicho antes Dani, pues es una cosa que se introduce y va poquito a poco y se utiliza en algunos casos, pero sobre todo cuando se va a introducir es con el inicio de las conquistas, ¿no? De entre Roma y Cartaginés en la Segunda Guerra Púnica, sobre todo por lo que ha dicho también Dani, el pago a los mercenarios y demás. Que también es una forma de mostrar poder, porque las monedas no son casualidad. Tienen a un tío detrás que es el que en ese momento está ahí y que dice, es como ahora tenemos al rey, sabemos que es el rey, ¿no? Pues ahí tenía todos esos mensajes políticos también. Igual que hoy la moneda ha perdido mucho de sus valores, de sus funciones originales, que era eso, era como era demostración de poder, era también un arte, porque también era... Tiene representaciones, claro. Claro. Hoy en día solo, vamos, el significado de la moneda es simplemente económico, mayormente, a no ser que, bueno, ya los coleccionistas y todas esas cosas, pero ya son monedas más antiguas o acuñaciones especiales o no sé qué. Pero antes la moneda tenía muchísimos valores y muchísimos significados, más que el puramente económico. Claro, asociado a ciudades concretas que acuñan esa moneda. Y por ejemplo, también eso, un símbolo de independencia, una ciudad que acuña moneda por sí sola. Una ciudad próspera, una ciudad exactamente. Importante. Es reconocible, por ejemplo, la moneda ibero-romana, según la leyenda de esa moneda y la iconografía, puedes saber en qué sitio se ha acuñado, bajo qué poder, bajo qué influencia, todo eso. La gente que se dedica a la numismática es capaz de reconocer todo eso. Yo, gracias a una compañera en el museo que es, vamos, una leyenda de la numismática, estoy aprendiendo mucho de eso, sobre todo de época ibero-romana y romana, y es que al final lo ves y es que dices, pues estás de este sitio y lo sabes. Que ahora también se sabe, pero bueno. Si no escuchas, perdona que me haya reído, pero es que me ha hecho gracia lo de leyendas de la numismática. Sí, porque la verdad que llevan muchos años dedicándose a eso y es una Pelé de las monedas. Para mí, ahora mismo para mí, sí. O sea, perdón, me ha hecho gracia, pero que... A nosotros nos dio otra leyenda también de la numismática, ¿eh? Y de la epigrafía. Y de la epigrafía. Joder, en verdad daría una moneda de oro de estas por volver alguna clase de esas, ¿eh? Por si escuchas este programa, porque sé que algunos lo han escuchado, un saludo a Isma Inmaculada, ¿vale? Que de ella aprendo mucho de moneda, así que... Para ver cuando te viene a hablar de moneda, Isma. Hombre, pues se lo puedo proponer, la verdad. Sobre todo ella sabe también mucho de tardo antigua y todos los emperadores de Oriente, que eso es un lío enorme. También maneja de eso. Y sobre todo un consejo para Isma y para todos los que nos estáis escuchando, es muy importante saber de monedas, pero más importante es tenerlas. Hostia, eso lo dices en Nochevieja a las 11:30, bebiéndote una cerveza y eres el tío del año. Y seguidamente dices, y se me ha roto el vaso y ya... Mi vaso tiene un agüero. Bueno, es importante... Paga el niño. Es importante tenerla, pero también es importante no producir más de la cuenta, que luego eso pierde de valor. ¿So? Efectivamente. Aquí consejos de economía. Experto en economía. En economía avanzada. El dinero se acaba porque no hacen más y ya está. Hay que imprimir billetes. Digo, ¿por qué los iberos no imprimían billetes? Esa es la gran pregunta. Exactamente. Luego, claro, así los conquistan, claro. Eso es lo que pasó. Claro. A lo que había billetes ahí no se han conservado porque eran de papel. La cabeza no es nada más que para ponerse la gorra. Además, lo bueno
Lo bueno de tener monedas es que si las tiene tu hija, puedes decir, hoy paga la niña. Así que, Claro. Jefe, que hemos roto. Pues bueno. Ya está. Vamos a salir del bucle Sí, sí, por Dios, cuñado, porque porque si si no- no hacemos un programa de chistes, nada más que contando chistes de cuñado. Ya está, yo ya he terminado. Yo ya no puedo añadir nada más que esté más alto de donde las has dejado, Rafa. No puedo. Pues después de mi consejo, donde no obstante, pues animo también a la gente a que sepa de moneda, aparte de tenerla, acabamos con el programa y acabamos con la serie. Que No sé si vamos a nos acabar. queda. Nos quedan los celtíberos, los celtas. Ah, es verdad, cierto. claro, algún día hablaremos de tema de Algún día los hablaremos de los berracos. Los Tú tranquilo. berracos. Perfecto. Pero Pues, una cosa curiosa sí, dime, Dani. que quiero que la gente lo busque en internet, aunque yo también lo pondré. Ahora que es que me acuerdo, porque ha dicho Antonio que llega mucha cerámica, que se encuentra mucha cerámica de aquí en otros lugares. En ese sentido tenemos el Monte Testaccio, que es verdad que Lo son iba a decir, cerámicas joder. posteriores, en plan, creo que entre siglo I y III y tal, pero eso en Roma es una colina artificial de restos de cerámica, de cascajos que se han ido tirando ahí, y sobre todo hay mucho material de la Bética y es una montaña literalmente de cerámica, y eso Claro. evidencia todo el comercio que había con esta zona de la península, con la Bética. ¿Y eso por qué? Porque las ánforas de aceite, una vez que las usaban, no se podía volver a usar. Entonces Eran las rompían. desechables. Y ahí es donde las rompían. Claro, En el era Monte sitio de Testaccio. romperlo. Era de que romperlo. formaron los tíos. Luego el calentamiento global. Oye, pues es un sitio espléndido para reconocer tipología Sí, sí, sí. y para... Es la leche, sí, eso es como el diccionario de la cerámica. de la cerámica de transporte y eso, vamos. Sobre todo, exacto, sobre todo temas de comercio y tal. Pero bueno, era una curiosidad porque es algo único y ya está. Pues Y bueno, ya está, espero que chicos. se haya quedado claro todo, más o menos. Sí, Yo la yo creo parte que de sí, Antonio ¿no? me ha parecido espléndida, porque a veces la economía es una cosa complicada en tiempos tan antiguos de explicar. Así que Os felicito a los dos porque la verdad que es un tema que puede parecer denso, tanto el del arte como el de la economía, yo creo que se ha quedado bastante clarito. Y por lo menos para mí, que soy una persona que no soy ni mucho menos especializada en este aspecto, me ha quedado bastante claro y yo imagino que a los compañeros que nos estén escuchando y a todos los que nos estéis escuchando se ha quedado igual de claro. Así que vosotros que habéis llevado el peso hoy del programa, os dejo que, que os despidáis y os felicito por el programa de hoy. Muchas gracias, Rafael, por tu cara guapa, hombre. Que no, joder, que nada, que nos vemos en el siguiente programa. No sabemos de qué va a ser. Ahora os comento una idea que tengo. Perfecto. Cuando off cámaras. Y nada, que espero que os haya gustado, que haya quedado claro y que cualquier cosa que eso, que lo pongáis por todos lados, por las redes, por lo que sea. Esto que estás diciendo es una pamplina, pues dímelo y quedamos y nos partimos la cara cuando quieras. Exactamente, es simplemente para con eso. buena navaja de Albacete. Yo llevo la bicha de balazote, ¿tú qué tienes? Un cuchillo afalcatado y encima bien oxidado que tengo por ahí, así que... No, yo no tengo nada en casa, ¿eh? Que no, que broma, bro. Eso, una llamada a los que tengáis cositas en casa, dejad de coger cositas con el pita pita ahora que he dicho la broma. No, eso sí, cuando queráis quedamos, pero os partimos la cabeza, pero de verdad, payaso. Que eso sí tienen moneda y no deberían. Sí, anda que no los vais. Bueno, pues, El que ya está, pitito que- os lo metéis por aquí. Que ya está, que nos vemos en el próximo y a mí este tema es que me gusta mucho, sí que ha sido un placer. Pues sí, chicos, cerramos ya el programa y nada, nos vemos en el próximo, que esperemos que sea lo antes posible y a ver qué nos comenta Antonio que tiene en mente. Así que nada, nos vemos por las redes sociales y hasta que grabemos el siguiente programa. Lo dicho, hasta pronto, chicos.